Hola. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la organización de CREA y a la agrupación ARIA. Es muy emocionante para mí estar hoy acá por varias cuestiones. Primero, por tantos amigos, tanta gente, alumnos, compañeros, colegas. También por compartir el panel con un montón de arquitectos a los cuales muchos son mis amigos y muchos admiro profundamente. Pero especialmente es un momento muy especial para mí porque yo fui invitado al CREA número 5 hace exactamente 5 años, pero exactamente es con precisión, porque hace 5 años yo cerré mi presentación con la foto de Lina, mi hija, que hacía 2 días que había nacido. Y hoy Lina está sentada ahí y hace 2 días que cumplió 5 años, así que por eso sé que hoy exactamente hace 5 años que estuve en este mismo lugar y coincidentemente en esta misma aula, porque tampoco estaba disponible el Zoom. Así que para mí es un regalo enorme, enorme. Así que bueno, estoy un poco emocionado y sabrán comprenderme. Voy a contarles un poco cuáles son las cosas que a mí me interesan. Quiero hacer una pequeña presentación que tiene que ver con algunos temas o elementos que para mí han sido importantes todos estos años. Es parte de un trabajo de investigación que la facultad me ha apoyado para hacer, se llama Materia Prima, y que en realidad no es más que tratar de pensar retrospectivamente, ya que he tenido un trabajo bastante intuitivo, entonces pensar retrospectivamente qué he hecho todos estos años. Y nada, finalmente he llegado como una síntesis en la cual son 5 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con la luz. Para mí es un tema importantísimo, casi esencial para mi arquitectura. Pensar que la luz para mí es casi como un material concreto, sólido, como si fuera ladrillo, hormigón. Tiene algunas condiciones maravillosas, sobre todo por lo cambiante, pero también tiene una condición como de mucha inteligencia. Saber orientar bien la arquitectura en algún punto hace que la arquitectura, más allá de su estética, más allá de su lenguaje, perdure en el tiempo. Un proyecto bien orientado va a ser un proyecto que va a ser siempre un buen lugar para habitar. Y con los años tratar de aprender a manipularlas. Pero además este elemento que no es solo de la arquitectura, es de un montón, no es exclusivamente de arquitectura, también tiene que ver con la vida. La vida como la conocemos nosotros, existimos porque existe la luz. Entonces este primer elemento es de la arquitectura, además de otras cosas, pero además está conectado con la existencia humana. El segundo de estos temas tiene que ver con el espacio. Y claro, como arquitectos nos dedicamos a esto, ¿no? A administrar espacio, a delimitarlo, a contenerlo, a liberarlo. Nos movemos como personas por el espacio. Estamos siempre, cuando nos desplazamos, hacemos uso. Ahí está por entrar alguien en el taller. Cuando él entre, una cantidad similar de aire va a salir expulsada. Quiere decir que hay algo muy concreto en esta condición. Y tiene que ver también con la existencia. Existimos porque ocupamos un espacio y viceversa. Porque ocupamos un espacio, existimos. Y como arquitectos hacemos esto, o sea, contenerlo, o sea, liberarlo, hacerlo amable para la vida. El tercero de estos elementos es la materia. Y de más está decir que de eso estamos hechos. Pero me interesa un poco más la materia más que los materiales. Los materiales serán un instrumento para la arquitectura, pero la materia es una cuestión anterior. Y tiene que ver mucho con el espacio
en la arquitectura porque tiene que ver con la forma en que limitamos el espacio. La materia nos permite producir límites y de alguna manera esos límites nos permiten adueñarnos del universo, aunque sea por un instante, por un momento, sentir que una parte del universo es nuestra, es parte de nuestra existencia. El lugar es otro de estos, es el cuarto de estos 5 temas. Y para mí tiene muchas connotaciones, lo pienso en un sentido como muy amplio. No solo es un lugar físico donde nosotros implantamos la arquitectura o donde nosotros vamos a existir, sino también esta condición que yo creo que quienes mejores lo han desarrollado son los artistas de land art, donde en realidad han desarrollado sus obras pensando en este triángulo, en este trinomio, este triángulo de fuerza que tiene que ver con el objeto, el sujeto y el lugar. Yo creo que cuando en la década del 70 el land art explotó y tuvo mayor expresión, creo que nunca estuvo más cerca el arte y la arquitectura. Porque básicamente cuando hacemos arquitectura trabajamos en esto. O sea, en el objeto, en la arquitectura, en el sujeto y en el lugar. Y cómo estos 3 elementos generan una dinámica, un movimiento que permite que existan. Y finalmente el tiempo. El tiempo es porque las cosas cambian. O sea, ese permanente cambiar del universo, de todo lo que nos rodea, nosotros mismos, hacen que el tiempo exista, le dan sentido al tiempo. O sea, la arquitectura envejece. Hay algo particular, ¿no? Es decir, los occidentales no reparamos en esfuerzos porque todo esté siempre como nuevo. Sin embargo, esta condición de que la arquitectura o las cosas envejezcan tiene una condición de sabiduría que los orientales lo entienden muy bien. Y por supuesto esta relación con el movimiento y con la luz y el tiempo, de alguna manera jalonado por el movimiento del sol. Todas estas cosas para mí son la materia prima de la arquitectura, o al menos lo que a mí me interesa trabajar de la arquitectura. Luz, espacio, materia, lugar y tiempo. Creo que con eso me siento cómodo trabajando. Obviamente que todo lo demás, o sea, es parte también de la arquitectura, pero para mí siempre está como un poco alrededor o entre medio de estas cosas. Y a veces me causa gracia, ¿no? Porque hay un gran esfuerzo en separar esto en 5 temas. Sin embargo, lo maravilloso de la arquitectura es que todo esto pasa todo al mismo tiempo. Es imposible separar estos elementos en la arquitectura, sino que todo pasa al mismo tiempo, y eso es lo maravilloso. Les voy a mostrar 4 obras, que probablemente muchos ya la conozcan y muchos ya me hayan escuchado contarlas, pero voy a tratar de que sean funcionales a tratar de explicar esto. Y el que ya escuchó, bueno, o sea, me disculpará. Mi mujer sobre todo ya me escuchó unas cuantas veces. La primera obra es una casa y tiene que ver con la luz, tiene que ver con la luz del norte y tiene que ver con la primera charla o la primera reunión con mis clientes, que llegan al estudio y lo primero que me dicen es han comprado el mejor terreno de Rosario para hacer una casa. Y yo me puse contento, pero tuve alguna cierta sospecha sobre qué significaba el mejor terreno. Entonces, bueno, me cuentan que era un terreno de 8,66 por 35, Barrio Parque, un barrio, lo conocen, cerca de la calle de Ñuls. Eso es una buena cosa, ¿no, negro? Eso es maravilloso, así que ya venía bien el terreno. Y es un muy lindo barrio y las dimensiones del terreno para hacer una casa relativamente chica eran fantásticas. Y cuando yo ya estaba realmente contento, ellos me dicen, y además tiene el frente al norte. Entonces digo, bueno, ahí está, la cagaron.
Entonces, claro, digan, ¿por qué? Digo, bueno, y yo les puse una cara que enseguida se dieron cuenta que algo no funcionaba muy bien. Ellos lo habían hecho como muy de corazón. Hay algo en la sociedad que le asigna como valores a las palabras, ¿no? Dice, lo alto tiene más valor que lo bajo, y así un montón de cosas, ¿no? Y claro, en alguien que no está entrenado en la arquitectura, el frente es mejor que el contrafrente y el norte es mejor que el sur. Entonces, ¿qué mejor que comprar un terreno con frente al norte? Y un poco la explicación, lo que un poco les empecé a contar o explicar, tenía que ver con que si compraran un terreno en la ciudad donde hay que generar privacidad frente a la calle por temas de seguridad y de intimidad de ellos, y con ese jardín, lo más interesante para hacer en esta casa era ver cómo la casa se abría hacia el jardín. Y en realidad, este tema, que era haber comprado ese terreno al revés, fue todo el argumento para desarrollar esta casa. Así que lo que un poco empezamos a trabajar con ellos era de qué manera nosotros generábamos ese espacio común de la casa en relación con el jardín, pero al mismo tiempo le llevábamos la luz del norte al centro de la casa. Así que lo único, como sé que no se ve mucho al fondo, voy a tratar de mostrar muy pocos dibujos. Ese es el terreno muy largo, pasa del centro de manzana de una manzana corta, y este es el corte. ¿Se ve del fondo el corte? ¿Sí? Entonces, hacia aquí está el norte, hacia el fondo allá está esto es el jardín y el sur. Y la casa funciona de esa manera. Primero generando un patio en este sector. Ese patio es una primera instancia de recuperar el norte. Acá están las cocheras, un espacio de ingreso. El norte para el dormitorio principal, para la cocina, las partes que están en planta baja. Y el estar y la galería y todo el jardín, que quedaban claramente en la parte más central de la casa, tiene como un gran periscopio, que en realidad es un lucernario de punta a punta, que trae la luz del norte y la lleva a este espacio. Entonces, una primera reflexión que les quiero llevar es esta de que muchas veces los requerimientos, los temas que no parecen estar, o los temas que a veces parecen ser problemas. Hoy una alumna me decía, tengo un problema con el proyecto, y yo le decía, hay que erradicar la palabra problema. O sea, yo pienso que en realidad, más que o mejor que hablar de problemas, mejor hablar de oportunidades. Y este es un poco este caso, ¿no? Es decir, una casa que, con un terreno al revés, se transforma en toda una oportunidad de este desarrollo para traer la luz al centro de la casa. Esta es una foto en la obra, ya bastante avanzada. Para mí, cuando la obra está en este momento, está en el mejor momento de su existencia, cuando está, como decía el Rafa en su momento, los huesos, ¿no? Están las losas, las paredes y nada más. A mí me gusta mucho la arquitectura en esta instancia, no solo la mía, uno va por la ciudad y ve un montón de estructuras y son bellísimas, y hay un gran trabajo del arquitecto para no arruinarlas cuando uno la termina, ¿no? Entonces, después hay que ponerle todas las capas que son necesarias, que son importantes, y cómo ir logrando que cada una de las cosas que hacemos vaya no anulando, sino reforzando esta idea inicial. Por eso también me gusta mostrar esta instancia, porque este era el momento ideal de la casa. No para mis clientes que iban a tener frío, calor, etc., ¿no? El lucernario y después estos distintos niveles de entrada de luz y relación con el jardín. Y también cómo utilizar el material adecuado, ¿no? Como era una casa que iba a estar muy cortada en la sección, utilizamos estas losetas que son industriales, que podían ir, con un precio, el mismo precio que se podía hacer una losa convencional, se podían apoyar estas losetas de punta a punta, y como no necesitan viga ni apoyo, sino que son autoportantes, podían permitirnos hacer todos los cortes que quisiéramos. Por ejemplo, en esta ventana, o en la galería, o en el lucernario, sin la necesidad de ningún costo extra. Entonces, la utilización o la elección del material tiene que ver un poco con cómo ir conectando las distintas instancias del proyecto. Un pequeño recorrido por la casa. Este es el frente, muy ciego, ellos explícitamente me lo pidieron de esa manera. Yo le había dejado estas cosas acá para que ventilara y tuviera un aire. Finalmente ellos les pusieron una chapa por acá porque querían que realmente no se viera nada.
y me pareció bien. Ahí se ve arriba el dormitorio con la entrada de luz. Voy a hacer un recorrido, voy a entrar y vamos a hacer una vuelta por la casa. Este es el patio intermedio, el ingreso. Hay algo en general con las cosas que voy desarrollando donde los muros van teniendo un tema casi recurrente en lo que hago. Yo pienso que tiene que ver con esto que les explicaba antes sobre aquietar el espacio, ¿no? El muro me resulta más protector que el techo en algunos momentos. Este es el estar, la entrada de luz al norte. Acá se puede ver un poco esto que decíamos, ¿no? Finalmente, el lugar central, más profundo de la casa, casi a 10 metros de cada lado de la iluminación, tiene más luz que el resto. Y la conexión con el jardín. Algunas imágenes, la galería. Perdón. Y cómo finalmente ese recorrido por la casa termina entrando, dando la vuelta y finalmente se vuelve a conectar por arriba con el barrio. Les mostré una casa, ahora les voy a mostrar 4 casas. Y este proyecto es un proyecto en ese sentido un poco atípico, porque es un proyecto que tenía este paisaje, que siempre me pareció. Yo viajo a este lugar hace muchísimos años y nada, tiene esto que es casi como la locación de una película épica, ¿no? Y las casas iban a estar en ese sitio y casi al contrario de lo anterior, este terreno tenía todo a su favor, ¿no? Estaba en el punto más alto, esto que es como una montañita, pero tiene como 15 metros de nivel desde aquí hacia el mar. En este sector, acá abajo, es la imagen que veíamos recién. El norte está hacia la derecha, el este hacia el mar y la calle por detrás. O sea que era casi como apenas ver el terreno, saber que el proyecto se trataba de un dispositivo para llegar a la casa, ir subiendo, meterse entre unos muros, unos patios, perder de vista el mar y finalmente reencontrarse con el mar en la casa. Así que probablemente es uno de los proyectos en los cuales más le dediqué, como no necesité tanto tiempo para la estrategia, es un proyecto que le dediqué mucho tiempo a la forma, a la geometría, hay como bastante trabajo en ese punto, probablemente de los más ricos de los que he hecho en ese aspecto. Acá se ve un poco el corte, como utilizar la pendiente para colocar los dormitorios acá abajo. No se ve el corte en realidad, perdón. Acá es el corte. Acá están los dormitorios y arriba el estar. Entonces aprovechamos la pendiente para meter los dormitorios y arriba tenía el estar. Y en esta diagonal, que se ve la pendiente del terreno, estaba todo, ¿no? Y este es un dibujo casi inicial de una pequeña puja, ¿no? Que había entre un terreno que estaba en una manzana muy ortogonal, con casas hasta la línea de edificación, y esta mancha que se ve acá, que en realidad es solo un poco la interpretación o casi una intuición, porque muchas veces uno piensa cosas, pero las maneja más desde la intuición que desde la razón, y esa mancha tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo las casas de alguna manera deberían encontrar esa dirección, esa diagonal. Y finalmente las casas van inclinándose y tienen, bueno, este es el lado que da al mar y esos son los estares que terminan como en unas terrazas. Y siempre, o sea, mientras estaba en construcción, muchos amigos que viajaban al este iban a la Pedrera y me decían, ¿cuáles son las casas? Estuvimos dando vuelta, pero no las encontramos. Me dice, ¿son unas de caracol? Digo, un arquitecto moderno no hace casas de caracol. Y me dice, son unas que son como de abanico. Digo, eran todas como imágenes que las veían mal. Y claro, en realidad no lo quería ver, pero sí, es como que las casas van como dando la vuelta, ¿no? Y en realidad tiene que ver con la perspectiva. Y a pesar de que todas esas ventanas o esas bocas están
son paralelas unas con otras, la idea de la perspectiva hace que parezcan que van dando la vuelta, ¿no? Y finalmente, después de verlo y entenderlo, me di cuenta que era casi una especie de regalo, ¿no? De ver que las casas era como que estaban materializando este movimiento de encontrar la diagonal. Un recorrido por las casas, uno ve el mar en el lateral, también se veía por este lado, y finalmente pierde de vista el mar entrando por estas escaleras de una construcción muy maciza, muy parecida al resto de las casas que están por acá, que son casas que la mayoría de 100 años atrás. Y se va metiendo como en el mundo de la casa, ¿no? Y de a poco va como perdiendo esta idea del mar y se va encontrando con estos espacios más controlados. También dentro de este tiempo de trabajo, unos años antes, en un proyecto muy sencillo, había descubierto como herramienta arquitectónica la idea del sol horizontal llegando en la llanura. Y me parecía que era un buen momento, un buen proyecto para colocar estas ventanas y permitir que ese sol horizontal del atardecer entrara recto en el interior del espacio. Pero claro, al mismo tiempo estaba con la pendiente del terreno y tratando de... Acá hay una calle en el lateral. Entonces, la otra operación que hice, un poco sin tener en cuenta esa ventana que yo quería para que entrara el haz de luz limpio, fue bajar este techo. Un poco por acompañar la topografía, pero también para que esas bocas que daban a la terraza y al mar no tuvieran una altura y media como tiene el espacio, sino que tuvieran una altura comprimida, 2,40 metros, para realmente enmarcar esta vista del mar, que era realmente maravillosa. Y claro, lo que yo en ese momento no percibía, y en realidad uno podría decir que era casi como un error, fue esta idea de que en realidad el sol rasante, al encontrarse con el techo inclinado, ya no iba a entrar ese haz de luz limpio, horizontal del oeste, sino que iba a golpear contra esa pantalla de proyección que iba a ser este techo inclinado. Y esto, de vuelta, como lo que hablábamos antes, uno podría tomarlo como un error relativamente, o no, prácticamente, o concretamente un error, ¿no? Es decir, hacer una ventana para conseguir algo y luego, en otra operación anular lo que uno consiguió. Y de vuelta, estas cosas que la arquitectura nos regala permanentemente, si somos capaces de sobreponernos a algunos tipos algunas fallas y observar y mirar qué ha pasado con lo que nosotros hemos hecho. Lo que hacemos en general, ahora con las herramientas súper potentes de los renders, con las maquetas, con todas las herramientas a nuestra disposición, es como bastante fácil saber cómo van a quedar las cosas. Lo que a mí más me interesa es ver qué pasa cuando esas cosas empiezan a ser interactuadas por la luz, por las personas, en el lugar, cómo eso empieza a tener otras cosas inesperadas. Esta entrada de la luz y golpeando contra este techo y generando que a última hora de la tarde este lugar que ya con el pueblo en sombra, este lugar tenga más luz que al mediodía, ese resplandor que había en el interior, me pareció un lindo regalo. Y 2 días al año, un par de días al año en octubre y un par de días al año en febrero, en relación al solsticio de verano, pasa que esta luz entra y como las paredes son convergentes, iluminan todo el techo y ambas paredes, lo cual también es, hasta un punto me pareció una cosa extraordinaria. No porque no pueda iluminar 2 paredes convergentes, sino porque en el espacio no se nota que están inclinadas. Entonces, finalmente que esté todo iluminado al mismo tiempo es algo que a mí en su momento me pareció gratificante. Así que entender que, de ciertos errores aparecen cosas que pueden estar muy bien. No así cuando le entra agua a las casas, ¿no? Eso son errores que no son muy gratificantes. Algunas fotos de cuando se hacían en película. Y el tercer proyecto que les voy a mostrar es un edificio que está acá muy cerquita y que tuve la suerte
de tener un cliente totalmente irresponsable que con 30 y pico de años me encargó hacer un edificio cuando lo más grande que había hecho eran esas 4 casas ahí, y que confió en mí y que me apoyó muchísimo, y que básicamente lo que quería era hacer un negocio inmobiliario. Y para mí también eso es otro aspecto que muchas veces nos cuesta entender, que hay cosas que tenemos que abordar como profesionales, y a mí en realidad me parece muy lícito y muy bien que alguien quiera construir y ganar dinero con eso, ¿no? Gracias a esa gente, muchos de nosotros tenemos trabajo. Lo que creo que es el rol, al menos que yo me he propuesto, es tratar de hacer lo mejor posible con el encargo que me toca. Y este es el caso de mucho esfuerzo. Tuve algunas circunstancias particulares que me permitieron dedicarle mucho tiempo a este proyecto, porque había una traba por la cual no se podía hacer. Así que finalmente lo que arribamos es este proyecto que es un proyecto en el cual su material principal es el hormigón. Decidimos hacerlo con hormigón porque en general me interesa la síntesis a la cual puedo arribar en los proyectos cuando trabajo fundamentalmente con un material. No es que puedan hacer proyectos con un solo material, siempre hay más de un material, pero sí que hay proyectos donde un material pone las reglas de juego en general. Y cuando mi cliente un día vino al estudio con el padre, todavía no me habían dado el trabajo, y el padre, muy astuto, me preguntó de qué íbamos a hacer el edificio. Todavía no estaba el proyecto, nada. Y yo, estas cosas que uno después dice, no sé cómo le pegué, pero le dije, de lo que sea más barato, vamos a hacerlo. Y ahí nomás el padre me dijo, vamos a hacerlo con vos. Y estas cosas que en realidad parece un chiste, pero no lo es. Cuando empecé a estudiar un poco de qué se hacían los edificios en Rosario, vi que la mayoría eran una combinación de hormigón y ladrillo, ¿no? Como la mayoría de los que se ven ahí. Es una combinación que está muy bien, es la tipología. No hay edificios con estructura de acero prácticamente, o no de esta altura. Y cuando analizamos el terreno, que era un terreno muy particular porque era muy ancho y poco profundo, nos daba una planta cuadrada. El ingeniero lo primero que me dijo fue que una planta cuadrada sin vecinos altos y frente al río iba a necesitar muchos tabiques para contener el viento. Entonces me dio un dato y que me dijo, dice, prácticamente vamos a tener 24 centímetros por metro cuadrado de hormigón, que es una valía para saber. O sea, en general se pueden hacer proyectos con, en general, una estructura muy sencilla puede llegar a tener 16, 17 centímetros de hormigón por metro cuadrado. Entonces, esta condición me hizo pensar de que el material principal, o este material a ser elegido por economía y porque lo necesitábamos, iba a ser el hormigón. Entonces lo que tiene este edificio es que todos esos tabiques que íbamos a necesitar para el viento y todo esto, lo íbamos a llevar hacia el exterior. El edificio tiene una sola columna central, donde está el ascensor y la escalera, que se ve ahí en el frente. Y todos estos tabiques que están acá alrededor, o sea, son los tabiques para contener el viento, pero al mismo tiempo son los cerramientos o los paramentos o las paredes. Y al mismo tiempo son la expresión. Este es otro tema que a mí siempre me parece, o me parece que es donde la arquitectura empieza como a agarrar para mí cierto interés. Cuando los elementos que son en general se pueden separar, como antes yo separé estos 5 elementos que a mí me interesaban de la arquitectura, pero después en cualquier proyecto hay estructura, hay cerramientos. Cuando esos elementos se empiezan a juntar y un elemento empieza a ser estructura, cerramiento, expresión, me parece que la arquitectura empieza a cobrar cierto interés, al menos para mí. Les voy a hacer un pequeño recorrido también, breve. Este es el frente, un frente al oeste. Todos sabemos lo que es en Rosario hoy en día, cada vez más el oeste. Para mí es una orientación dura. Siempre la orientación de peor prensa ha sido la del sur, pero hoy por hoy parece que el oeste es una orientación más dura
más difícil de contener. Y un poco la resolución de esta expresión o esta fachada, que es estructura y que es, un poco acá van apareciendo los descansos de las escaleras, que son estos, y dejan estas grietas para las cocinas y las losas de los departamentos, que dejan las grietas para las ventanas de la escalera. Y sobre todo lo que tienen es que del total del frente del edificio, que eran 12 metros, nos permite controlar con un parasol fijo ventilado el 60% de la fachada. El 40% restante, que son estos departamentos, son unos balcones, en realidad este es más profundo que este, y si bien no es casi nada de freno para el sol del oeste, es un balcón que permite colocar una cortina, una planta, va a dar posibilidades de controlarlo de alguna manera. Este es un poco el detalle. De vuelta un poco lo que decía al principio, ¿no? Es decir, cuando uno hace como lo principal o lo que a uno le parece principal, tratar permanentemente de que todo lo demás mantenga la atención o ese interés por lo principal. En este caso era el hormigón, entonces hicimos un trabajo con estas ventanas, entonces aparece solo el vidrio porque el marco de aluminio está por detrás, como escondido, un poco inspirándome en el trabajo de Leverens. Estas barandas no están embutidas en el hormigón se terminó todo completo y después estas barandas se brocaban al final. Entonces hay todo un trabajo de arquitectura, básicamente para no arruinarla, ¿no? Así todo la arruino muchas veces, ¿no? O sea, no es que se logra el cometido. Y esta es la planta baja, donde todo ese sistema, esa estructura desaparece y permite los distintos ingresos, y donde se ve un poco el sistema, cómo apoya la columna principal y cómo directamente va a apoyar a los laterales. Los espacios que son, bueno, acá entrando a un recorrido rápido también, cómo se llega hasta la escalera. Estas son las ventanas que se veían, que producen las losas de los departamentos. La escalera, al estar tomada desde el centro, cuando va hacia la fachada, llega al medio nivel. Esto es lo que veía, ¿no? La escalera la ventana que veíamos recién es esta de acá arriba. Esa de allá, la de arriba, la de abajo, la otra. También la escalera, o sea, la baranda soldada con unos guardacantos del hormigón, pero casi todo tocándolo apenas con pies de pajarito, ¿no? El interior del departamento, un poco abriéndose en el norte hacia el río y con este balcón que se abre también al norte. El del sur es un poco más cerrado, no tiene estas vistas. Y claro, con 30 años, o 30 algo, para mí estar haciendo este proyecto, y después de haber trabajado mucho tiempo en el proyecto, me sentía que estaba haciendo algo muy especial. Y sentía que estaba haciendo algo como para mí fuera de serie. Y tiene que ver con el ego, ¿no? Es decir, cualquiera que quiera hacer algo, o sea, cualquiera que está en una actividad creativa, necesita sentir ese apasionamiento, ese amor, casi como, o sea, esa pasión por lo que está haciendo. Si no, es imposible crear. Y bueno, y el resultado está a la vista, lo que salió realmente, o sea, no solo pensaba que se estaba destacando, sino que acá está, ¿no? Ahí lo ven. ¿Lo vieron? Los de allá no, porque no, los de acá lo encontraron. ¿Lo encontraron? Bueno, una ayudita. Ahí está. Gracias a Dios, o sea, toda esa pasión y ese entusiasmo y ese pensar que uno está haciendo algo maravilloso y fantástico y fuera de serie, en realidad no. Era uno más de estos 2.000 en aquel momento, 4.000, no sé cuántos hay. Y está muy bien que sea uno más de estos. Gerardo siempre hace esta analogía de dónde está Wall-E, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es casi como decir dónde está Wall-E. Y eso no como un problema de la arquitectura, sino como un valor, que el proyecto se incorpore a la ciudad, sea uno más.
y se veía en la foto esa donde estaban los otros, al final este es de hormigón, pero si uno pasa de largo lo ve como uno más de los edificios. Y eso me parece que está muy bien. Es decir, necesitamos esa pasión, creerlo, ese amor por lo que estamos haciendo y luego dejarlo en el tablero y que el proyecto sea lo que tiene que ser. Acá lo que se tenía que destacar son claramente otros elementos en la ciudad. Está el río, el parque. ¿Cómo vamos a destacar un edificio de 2.000 metros cuadrados? Entonces, esta es otra cosa, ¿no? Es decir, tener un poco manejar el proceso creativo para que el proceso creativo no nos devore en el tiempo que trabajamos. Y para terminar, porque justo me quedan 15 minutos, quiere decir que voy a llegar a los 45 minutos, era mi objetivo, para que Ricardo tenga todo el tiempo del mundo, que se vino especialmente un vuelo directo a Rosario y se va, o sea, solo vino a estar con ustedes, lo cual me parece maravilloso, increíble. Y les voy a contar el cuarto y último proyecto, que es un proyecto doblemente familiar. ¿Por qué digo doblemente familiar? Primero porque me lo encargan mis padres. Mi padre y mi madre me encargan hacer una capilla en el campo familiar. Pero también es doblemente familiar porque mi mujer, mi hija Lina y mi hija Vera me aguantaron durante 5 años totalmente obsesionado y trabajando sobre esta pequeña obra de 93 metros cuadrados. Yo siempre digo que es un récord Guinness inverso, o sea, 5 años y casi 60.000 kilómetros recorridos en los casi 100 viajes que hice para construir 93 metros cuadrados. Es algo así como un baño por año, más o menos. Y mi familia aguantándome para hacer eso. La verdad que, o sea, mi agradecimiento es eterno. No lo podría haber hecho sin toda esta ayuda familiar doble. Y un encargo inesperado para mí, porque nunca lo habíamos pensado, nunca lo había pensado, pero siempre me había pasado que la arquitectura de culto es la arquitectura que más me ha impactado y más cosas me ha nutrido a mí personalmente. Y después de un par de días de euforia por saber que tenía que hacer este proyecto, me sobrevino algo que también nos pasa mucho, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo encarar el proyecto para solo intentar empujar un poco los límites? No quiere decir que lo logre o no. Muchas veces no importa lo que logramos con los proyectos, importa lo que nos proponemos. Y lo que creo que siempre intento proponerme, sea el proyecto que sea una casa, sea un edificio, sea una capilla, sea un gallinero, como decía Wright. Es decir, cada encargo, hacerlo con el máximo de alegría, intentar empujar los límites, más allá de lo que consigamos. Y me sobrevino un poco el qué hacer, ¿no? Después de haber estado en Roncham o de haber admirado la capilla de Brother Klaus de Sumter, digo, ¿qué hacer para intentar empujar un poco los límites? Y la realidad es que esa pregunta, después de unos cuantos meses de no dormir y toda esta ansiedad, no la pude responder. Entonces, me parece que lo mejor que hice fue decir, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Que es un poco lo que venía mostrando antes y lo que finalmente he hecho todos estos años. Y lo que tenía era esto, es un monte de árboles en esta llanura interminable que es La Pampa, y este monte de árboles es el lugar donde está la vida humana, o sea, la vida domesticada, el campo abierto es lo salvaje, acá está la vida domesticada, y por lo general estos montes tienen estos espacios. Acá particularmente había habido una casa que se había desmontado, entonces había quedado este vacío que era el interior del monte, que era la casa, y a mí me parecía que ese vacío era la oportunidad de tener como un patio, y ya había trabajado con la luz del oeste, lo había descubierto en esa casa, lo había trabajado en las casas de Uruguay, y pensaba que la capilla podía utilizar esta condición de la luz del oeste para generar una atmósfera. Y lo tercero, que era el material, pensaba que trabajar con ladrillos
muchos de ellos ya los teníamos acá desarmados de esta casa, me parecía que era una buena oportunidad. Y junto con estas cosas que tenían que ver con el lugar, con la luz y con el material, pensaba en qué era lo que tenía que hacer o qué tenía que ser una capilla hoy, ¿no? Y pensaba que en realidad mis padres cuando me pidieron una capilla, estaban pensando, una capilla rural, pensaban en algo así, o sea, perfectamente comprensible. Y yo pensaba que esta capilla, o este tipo de capillas, si bien son fantásticas, tenían que ver con una época y con una función en aquella época. Y creía que hoy quizás no eran necesarias algunas de estas cuestiones, como por ejemplo tener esta puerta frente a un patio, todas cosas que tenían que ver con cristianizar, ¿no? Y pensaba que una capilla hoy tenía que ver más con la necesidad o con la posibilidad o posibilitar un camino de espiritualidad, un camino hacia el interior. Así que el otro tema, junto con esos que les conté antes, fue un poco ir subvirtiendo delicadamente algunos temas como clásicos. Entonces no iba a tener campanario, la puerta no iba a estar al frente, tampoco se iba a llegar a un patio directamente para llegar a la puerta, no iba a tener esta direccionalidad, patio, puerta, atrio, puerta, altar, sino que iba a ser un poco más laberíntico, casi como un poco proponiendo un camino un poco más, no tan directo hacia el interior. Y finalmente pensé que no tenía que tener cruz, porque tampoco me parecía que si alguien, o sea, podía ser ecuménica. Y entonces ahí mi padre básicamente me dijo, no, es una capilla cristiana, hay que ponerle una cruz. Y entonces yo le dije, no tiene que tener cruz. Y así empezamos una rencilla familiar que duró como 6 meses. Por eso también tardé 5 años, ¿no? Y al final un día mi padre lo cansé y me dijo, bueno, si no hay cruz no hay capilla. Entonces yo ahí me puse realmente duro y dije, bueno, vamos a poner la cruz, ¿no es cierto? No hay duda quién ganó. Y entonces un poco empecé a pensar que en realidad, casi como un premio consuelo, que la cruz, o sea, podía no estar al frente, en realidad la capilla se llega por allá atrás, podía no estar al frente, esta es la primera maqueta de estudio, y también pensé que podía no estar adentro de la capilla, sino estar como afuera. Entonces, si yo tenía esta boca al oeste, o sea, la entrada de luz hacia la capilla podía proyectar la cruz en el interior. Entonces, de alguna manera, me gustaba engañarme, es decir, bueno, no va a tener cruz, la cruz es la proyectada en el interior. Y en realidad me pareció que estaba bien y avancé con eso mucho. Lo segundo que me di cuenta es que si la cruz iba a ser proyectada en el interior, no podía tener paredes y techos planos, porque lo que iba a pasar acá, en este proyecto que era de planos, era que la cruz al proyectarse en el interior iba a pasar por aristas y todo y iba a empezar a quebrarse. Pensaba que no podía quebrarse, ¿no? Y hay un chiste que digo siempre, pero digo, o sea, en las aristas se podía formar casi hasta una esvástica, ¿no? Digo, lo único que falta es que me excomulguen por hacer una capilla. Sería casi como el colmo, me matan. Y más allá del chiste, sí que pensaba que la cruz no debía quebrarse nunca, podía doblarse pero no quebrarse. Entonces el proyecto pide o necesita esta condición de un espacio interior continuo, ¿no? Casi como si fuera una pantalla de proyección de 360 grados, donde el proyector iba a ser el sol y esta cruz iba a estar proyectada en el interior. Y claro, muchos me preguntan si empezó la capilla alrededor del espacio, y en realidad es un espacio que me animo a decir que es totalmente funcional a esto otro. Y después un poco la geometría y todo eso se fue resolviendo bastante sencillo porque empecé, bueno, no sencillo, pero me pareció que la condición de espacio esférico era lo más parecido a una pantalla de 360 grados. Hay una referencia muy, muy directa al corte y a la planta del Panteón, ayer lo nombraban, que para mí es la obra de arquitectura
occidental más importante de todos los tiempos, no tengo duda de esto. Y en vez de tener un óculo arriba, iba a tener un óculo hacia el oeste. Esta es una planta y un corte arriba. Y este es un poco el croquis con el norte hacia arriba y el oeste. Este cono que va a captar la luz del oeste, como las casas que les mostré en Uruguay. Y estos muros que están como entre los árboles. Y ahora les voy a hacer un pequeño recorrido por la obra. Uno se va metiendo entre estos muros que están entre la vegetación y va como vislumbrando distintos momentos. Pasó una cosa, bueno, pasaron varias cosas. Las monjitas. Claro, tenía esto de que los ladrillos exteriores eran los reciclados y los interiores eran nuevos. Y es una anécdota muy breve, pero es importante también. Es decir, claro, cuando los encontré en la pila, hacía años que estaban desarmados y hacía casi 100 años que habían sido hechos esos ladrillos con la misma tierra del lugar, porque los colonos hacían los hornos de ladrillo en el lugar, o sea que era tierra de aquí mismo, en el mismo lugar que hacían el foso para los tambos, sacaban los ladrillos. Y esos ladrillos estaban todos verdes de 100 años de materia orgánica. Y como toda la obra está asentada en cal, que es un mortero propicio muy bueno para las construcciones a la compresión, cuando empecé a hacer la pared exterior, los ladrillos empezaron a quedar todos como nuevos. La cal mató toda esa materia orgánica y estaban relucientes. Y eran como si hubieran salido recién del horno y ya tenían 100 años. Y me quería matar. Porque digo, ¿cómo hice para desarmar algo? 100 años de historia los monté en un rato pasándole la cal. No podía creer que no me hubiera dado cuenta de esto. Es una foto donde acá estaban bastante limpios, ¿no? Pero claro, y mi padre fue contentísimo, como buen genovés, porque decía, bueno, por el precio de ladrillo usado tengo ladrillos nuevos. Y yo me quería matar. Y a las 2 o 3 semanas llovió un par de días y los ladrillos empezaron a ponerse verdes, como si hubieran vuelto atrás la historia y vuelto a venir para adelante y de vuelta a crear esa pátina que es esa que está ahí, ¿no? Y en realidad, claro, me di cuenta que había sido 2 veces ingenuo. Primero en pensar que le había sacado los 100 años, los ladrillos los seguían teniendo. Y segundo, porque el ladrillo era, al contrario de lo que dijo ayer Solano, este ladrillo era bastante inteligente, porque esos 100 años no los había guardado en la superficie, eran muy importantes para el ladrillo, para estar en la superficie, y habían estado todo en el interior. Entonces toda esa materia orgánica, esa memoria del lugar y del tiempo, estaban metidos adentro. Bastó que lloviera para que todo eso volviera a nacer. En 2 semanas había vuelto a recuperar los 100 años. No hubiera sido tan hermoso si no hubiera pasado por este proceso de perder los 100 años y volver a recuperarlos. Seguimos dando una vuelta. Donde está el patio principal hay una ventana, la puerta está por ahí atrás. Entrando. Acá pueden ver un poco la diferencia del color de la luz entre el exterior, que es el color del atardecer, ya es cálida, pero cómo la luz cuando entra en este cono de ladrillo empieza a tomar como un color rojo fuerte, casi como empieza a tomar como cuerpo. Y empieza a verse un poco esto de decir, empieza a ser un material casi como que uno podría cortarla con un cuchillo. El interior. Y claro, acá está la otra parte que me interesa, ¿no? Esa es una primera imagen de la cruz proyectándose y como la ven está por separado, o sea, los elementos están por separados. En el proceso de la capilla, una vez que había perdido la batalla de la cruz, surge un nuevo tema que es el del vidrio. Me pidieron que tuviera vidrio porque es cierto que en el campo las cosas son bastante ásperas. Entonces me decían, no, necesita vidrio para que no se metan los pájaros y los animales, qué sé yo, y es verdad. Y yo, de vuelta, con mi sentido común de arquitecto, dije, de ninguna manera. O sea, esta capilla es solo de ladrillo.
Va a ser la única oportunidad que tenga en mi vida de hacer una obra que solo sea de ladrillos. Y claro, bueno, ya saben cómo terminó la historia. Esta ranura que está ahí es la ranura para poner el vidrio. Obviamente ganó la del vidrio, en la ventana baja lo tiene. Pero claro, cuando coloqué en el proyecto el vidrio, me di cuenta de que podía colocar el transversal de la cruz separado del vertical. El transversal iba a ser como una clave, única carpintería horizontal, un solo palo de carpintería, trabando 4 paños de vidrio. Y entonces, por primera vez, había logrado lo que quería al principio, que era no tener una cruz. Ahora ya no hay una cruz, sino que hay 2 palos. Y finalmente el vidrio no está, porque era más caro colocar el vidrio que hacer toda la capilla. Así que mi padre, ahí ya saben la historia, ¿no? Si lo imaginan. Y cuando no estuvo el vidrio me di cuenta que en realidad yo no necesitaba que estuviera suspendido en vidrio. Ponía a ponerle estos palitos de hierro y era exactamente lo mismo. Y claro, me sobrevino esta otra cosa, ¿no? Que decir, esta otra pregunta, si era que estaba bien que la cruz se proyectara por separado. Y entonces también me parecía que podía ser como en contra de la liturgia, me preocupaba un poco. Entonces lo consulté en aquel momento, hace muchos años, con don Ambrogio, que se dedicaba a hacer esto, era obispo, se dedicaba a adecuar las iglesias a la liturgia. Y me dijo que no solo no era un problema, como yo pensaba, sino que en realidad tenía que ver con otra condición, con que en realidad nosotros tenemos esta idea del Vía Crucis, de Jesucristo llevando la cruz, pero en realidad hoy se sabe que esto nunca ocurrió, que en realidad Jesucristo lo que llevaba era el transversal de la cruz y que conceptualmente la crucifixión es la reunión del transversal y el vertical. Entonces, don Ambrogio lo que me dijo, para mí eso fue un antes y un después, es que en realidad por primera vez él veía, o sea, durante 2000 años la cruz había cambiado de tamaño, de forma, de materiales, de estéticas, de estilos, pero que en realidad por primera vez veía una cruz que había salido de lo simbólico, de simbolizar la crucifixión, para ir a ser una cruz ritual. La diferencia entre el símbolo y el rito es que el símbolo recuerda algo, y el ritual, las cosas vuelven a ocurrir. Y en esta cruz, cada tarde, ocurre una nueva crucifixión, donde esos 2 elementos de la cruz se vuelven a reunir y forman ese Vía Crucis, ¿no? Es decir, es el transversal yendo al encuentro del vertical. Voy a leer un texto que escribió Roberto Paoli, un gran amigo, arquitecto italiano. Con esto son 3 minutos y ya termino y doy paso a Ricardo. Disculpen. El texto se llama Ver lo invisible, de Roberto Paoli, y Roberto Paoli inicia con un fragmento de un poema de T.S. Eliot, y dice de esta manera: sin duda se juntaron en un momento predeterminado, un momento en el tiempo y del tiempo, un momento no fuera del tiempo, pero el tiempo en lo que llamamos historia, seccionado, disecando el mundo del tiempo. Un momento en el tiempo, pero no como un momento de tiempo. Un momento en el tiempo, pero el tiempo fue creado a través de aquel momento. Luego que sin significado no hay tiempo. Y aquel momento de tiempo le dio el significado. Este es el fragmento de T.S. Eliot. Y Roberto Paoli sigue de la siguiente manera. Siempre más frecuentemente preocupados por cuestiones funcionales y estéticas, olvidamos que uno de los componentes fundamentales de la arquitectura es el tiempo. Por esto, llena el corazón de alegría ver concluida la capilla San Bernardo, erigida en la llanura
en devoción al patrono del lugar. Una pequeña arquitectura perdida en la pampa, donde el tiempo, con la luz y los ladrillos, son los únicos materiales que nos ayudan a comprender en profundidad el significado del ver. El cotidiano recomponerse y descomponerse de las sombras que forman la cruz sobre la cúpula de la capilla nos recuerdan que la pasión, la muerte y resurrección de Cristo no son simplemente hechos del pasado, sino algo que llena el hoy, haciendo presente el pasado. Un hecho sucedido hace 2000 años se convierte en un evento que resucede y nos alcanza hoy. El encuentro de los elementos de la cruz, el estipes, palo ya sólidamente plantado en tierra, en el lugar del suplicio, y el patíbulo, leño llevado sobre las espaldas del condenado, en modo inefable y sorprendente, nos rinden contemporáneos a la crucifixión de Cristo. En relación al absoluto, no hay más que un solo tiempo, el presente. Por aquello que no es contemporáneo con lo absoluto no existe, observaba Heidegger. Y a sus palabras hacen eco los versos de Pier Paolo Pasolini. Solo el amar, solo el conocer cuenta, no el haber amado, no el haber conocido. En el refinado juego de luces y sombras sobre ladrillos de la capilla podemos ver y rever su realidad, la pasión de Cristo. Cierto que para ver es necesario recuperar la simplicidad de corazón, y muchos volverán a casa viviendo la experiencia de vacío y soledad descrita por Montalde. Veré cumplirse el milagro, la nada a mis espaldas, el vacío detrás de mí, con terror del ebrio. Luego, como un esquema, se acabarán fundiendo árboles, casas, colinas por el engaño usual. Pero será demasiado tarde, y yo me iré callado entre los hombres que no se dan vuelta con mi secreto. Pero a este punto nos puede ayudar San Bernardo, aquel que al final de la Divina Comedia implora a la Virgen María para que Dante pudiera ver lo invisible sin caer en la locura. Pero también aquel que quería que las arquitecturas de sus monasterios fuesen despojadas de cada elemento que no fuera fuerza, estática y luz, para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Muchas gracias.